Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es 18 de mayo del año 2022 en la República Argentina. Hoy es una especie de feriado nacional, dado que hoy se está realizando el censo nacional que por obligación constitucional se tiene que hacer cada determinado periodo de tiempo. Este censo es muy importante para nosotros, no solamente para saber cuánta cantidad de habitantes estamos en la República Argentina, sino también para saber en qué estado estamos, cuál es nuestro estado de educación, cuál es nuestro estado de salud, en qué lugares vivimos. Y por sobre todas las cosas, esto es un tema más que importante. Esto es lo que va a marcar la cantidad de legisladores que va a tener cada ciudad, cada municipio, cada provincia. Entonces es un tema bastante interesante. Gracias a Dios este año, gracias al avance de la tecnología, se ha podido implementar que se pueda hacer en manera virtual. Así que bueno, por ejemplo, en casa a las 8:30 de la mañana ya había venido una persona, yo le mostré el código con el cual había hecho el censo y directamente nos evitamos un montón de problemas, más allá del peligro de que una persona entre en tu casa y que sepan qué es lo que estás haciendo, lo que dejas de hacer. Bueno, a ver, este es un programa en donde vamos a tratar de darles la información más importante, no toda, la información más importante acerca de todo lo que tiene que ver con petróleo, gas y electricidad en la República Argentina, pero como todos los programas, siempre empezamos con un pequeño paneo internacional, luego un paneo regional y después nos tiramos de cabeza a la República Argentina para ver las cosas como están pasando. Datos importantes para que ustedes tengan en cuenta. En este momento el petróleo el WTI, está cotizando a $113,77. Esto implica una leve suba del 1,21%. El Brent está cotizando a $112,91. Eso está implicando un 0,87% de aumento. Gas natural, ya nos estamos acostumbrando, pero está cotizando en este momento a $8,43. Ha aumentado un 1,62%. Eh, son números verdaderamente altos, y que de alguna manera nos están, nos están impactando en la realidad nuestra nacional. A nivel internacional, en este momento en el mundo hay 1.400 rigs trabajando en toda la Tierra. Este número es sacado China y sacado Rusia. Además, hay 205 rigs que están trabajando en offshore. Después yo les cuento por qué les estoy dando este dato del offshore. A ver, para que tengamos una idea de escala, porque eso también es importante, para que ustedes tengan una idea, mientras que en el mundo hay 1.400 rigs trabajando en tierra, en la República Argentina, en lo que va del año 2022, solamente tenemos 56, de los cuales 18 están en el Golfo San Jorge, 34 están en la cuenca neuquina, eh, y la diferencia, hay un par de rigs trabajando en la cuenca noroeste. Esto está marcando que realmente todavía nosotros nos falta mucho para llegar a esa ansiada meta que estamos todos teniendo de poder ser un verdadero exportador de gas natural y de petróleo. Para que ustedes tengan una idea, equipos de perforación por operadora cerrado al mes de abril de este año, YPF con 17, Vista Oil and Gas con 3, Total Austral con 2, Tech Petrol con 4, Shell con 4, y el que se está destacando es Pampa Energía con 10, y el que está teniendo muy buenos resultados, eh, dije Pan American Energy, perdón, Pan American Energy con 10 y Pampa Energía con 4, pero que Pampa está teniendo
muy, pero muy buenos resultados. Si bien hay otras compañías que están empezando a operar y que están empezando a poner algunos equipos. Equipos Shale por operadora, YPF10, Pan American Energy 3, Tech Petrol 2, Shell 2, Total Austral 2, Vista está poniendo 3 y el resto se lo reparten en Phoenix, Capex y nuevamente Pampa. Bueno, hablando un poquitito del panorama internacional, la invasión de Rusia a Ucrania está poniendo la cosa cada vez más complicada, no solamente por el tema de la guerra en sí, que a nadie le gusta por la cantidad de muertos y por las atrocidades que estamos empezando a ver que están surgiendo, sino que ya desde Occidente, especialmente Estados Unidos, está empezando a pensar algún tipo de sanción económica hacia la Federación Rusa. Eh, Todavía no ha llegado a su esplendor. Para que ustedes tengan idea, las mayores sanciones rusas, las mayores sanciones norteamericanas que han tenido hacia otro país han sido hacia Irán, que todavía continúan. Es por eso que Irán en este momento está haciendo negocios con Venezuela, que es otra de las que están castigadas o han sido castigadas. Eso lo vamos a ver más adelante también con Estados Unidos. Eh, lo que se está pensando en Estados Unidos es en hacer que eh, Rusia tenga problemas económicos, tenga problemas económicos muy serios como para poder poner en marcha o seguir teniendo en marcha esa gran producción que tiene de acero, de armas, de máquinas, de todo. Bueno, ¿cuál es la mejor manera? Es hacerle una especie de, una especie de, de círculo alrededor de Rusia y que no se pueda proveer de elementos esenciales que ellos necesitan para poder hacer esta producción de la cual yo les estaba contando. Eh, Se está empezando a pensar en Estados Unidos en ese tema. Eh, el problema es las consecuencias que esto puede traer para el mundo. Ustedes piensen que Rusia es un gran proveedor de gas hacia Europa. En principio habían amenazado con que solamente se iba a tener que pagar en rublos. La Unión Europea habló de que que no le iba a comprar más gas ni más petróleo a Rusia. La verdad es que la necesidad tiene cara de hereje y bueno, ya primero la Unión Europea dijo, bueno, vamos a permitir a algunos países que realmente así lo necesitan convertir sus euros en rublos, así poderle pagar a Rusia, por un lado, y por el otro lado, eh, y por el otro lado, ya los países europeos se están empezando a preparar para empezar a poder tener energía sin necesidad de Rusia. Eso no se puede hacer inmediatamente. Eso va a tardar entre 5, 6, 7 meses. Se tienen que preparar países como Estados Unidos y otros países que son proveedores de petróleo y que son proveedores de gas natural, como para poder hacer esto. Pero la idea es, para decirlo de alguna manera, ahorcar al gobierno ruso. Con todas las medidas que se piensan tomar, se espera una contracción de entre un 10 y un 15% del Producto Bruto Interno ruso. Para que ustedes tengan una idea, es más del doble de la contracción que tuvo Rusia tras la crisis financiera del año 1998, cuando, yo no sé si todos ustedes recuerdan, pero Rusia entró en default en su deuda. Así que bueno, todo esto tiene que ver con el retiro del petróleo ruso del escenario mundial y del retiro de parte del gas ruso del escenario mundial. Ustedes recuerden que no todo el gas que produce Rusia va solamente para Europa, sino que va para otros países. Eh, Entre comillas, para tranquilidad, según los analistas internacionales, que yo no lo soy, Rusia no está pensando en una guerra nuclear, está pensando solamente en poner la guerra
enfocar la guerra solamente en el tema Ucrania, porque quiere establecer de alguna manera una especie de barrera que diga, señores de la OTAN, más de lo que tienen no pueden llegar a tener y no quiero que otros países tomen parte en esto. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con este tema, pero indudablemente, de alguna manera, todo este tipo de cosas, directa o indirectamente, impactan en la realidad argentina, sobre todo en el tema precios. Bueno, Venezuela. Estados Unidos está empezando a disminuir las sanciones económicas a Venezuela en este momento. De hecho, hay conversaciones informales entre gente de Joe Biden y gente de Nicolás Maduro en donde están empezando como una especie de asociación. Ya empezó Chevron, en donde Estados Unidos le autorizó a operar nuevamente en Venezuela. Y me cuenta un pajarito, que el gobierno de Nicolás Maduro está pensando en empezar a privatizar empresas estatales venezolanas. Cuidado con esto, porque esto también implica algún tipo de consecuencia para la República Argentina, porque Venezuela está mucho más cerca de Estados Unidos. Venezuela tiene mucha más gimnasia de exportación de petróleo hacia los Estados Unidos, y en este momento y en la actual coyuntura económica, geopolítica y de precios, Venezuela es el socio ideal para los Estados Unidos. Bajando un poquitito Colombia, hay mucho temor que el señor Petro llegue a la presidencia. Petro es una persona que discute muchísimo la industria energética en Colombia, y ya desde las distintas cámaras y de las distintas asociaciones están empezando a emitir declaraciones en contra del señor Petro y tratando de explicarle un poco cuál es la situación económica de la energía en Colombia y la cantidad de recursos que eso genera para ese país. En el medio de todo esto, Promigas está haciendo una fuerte apuesta, una muy fuerte apuesta al hidrógeno. ISA, que es una compañía de transmisión de energía eléctrica, sigue expandiéndose en toda Latinoamérica, de hecho está en Brasil muy fuerte. Ecopetrol está teniendo muy buenos resultados. Reveló que en el primer trimestre del año la refinería de Cartagena, su refinería estrella, logró un margen bruto de refinación de $18,6 por barril. Ustedes piensen eso, $18,6 por barril, impulsado por el mejor rendimiento que les están dando las gasolinas, porque, bueno, le hicieron una mayor carga en la unidad de cracking, y obviamente por un mayor precio de los productos derivados del petróleo, cosa que en Argentina todavía no estamos viendo. En Perú, bueno, en Perú hay un lío bárbaro a partir de la asunción del presidente Castillo. Hay casos de corrupción. eh, no hay una, no hay una línea de conexión directa entre el Ministerio de Minas y Energía, Perú Petro y Petroperú. El Ministerio de Minas y Energía es el que dicta las normas, es el que dicta la política energética. Perú Petro es una especie de agencia nacional de hidrocarburos, es lo más parecido que puede ser una agencia nacional de hidrocarburos, que además es la que en determinados momentos es la que entrega en concesión los lotes y es la que decide si va para una compañía o para la otra. Y Perú Petro, y Petroperú, perdón, que es la compañía estatal de petróleo. Bueno, no hay un hilo de conducción entre estas tres compañías. Entonces hay una serie de problemas de corrupción, incompatibilidades entre cada una de estas tres empresas, pero a pesar de todo, la producción se sigue manteniendo. Así que Perú es un rara avis en todo esto. Bolivia. Bolivia está teniendo serios problemas por el contrabando de combustible,
sobre todo el que viene de la República Argentina. ¿Por qué? Porque al haber una diferencia muy grande de precio entre lo que se cobra un litro de gasoil o un litro de nafta en la República Argentina comparado con lo que se cobra en Bolivia, bueno, eso hace que haya muchísimo contrabando. De hecho, la aduana boliviana está muy, pero muy fuerte con ese tema. Igualmente siempre hay algún tipo de filtración, siempre por alguna grieta pueden pasar. Y bueno, lo que estamos viendo es que Bolivia nuevamente está muy preocupado con ese tema. Otro tema también muy importante es que Bolivia planea duplicar la capacidad de planta de uria, es la planta de Bulo Bulo. Ojo con ese tema, porque si duplican la capacidad de la planta, automáticamente va a duplicar la necesidad de gas que tiene esa planta. Entonces, eso sería menos gas para Brasil y menos gas para la República Argentina. En el medio de todo esto, y bajo un montón de halos de sospechas, esta planta paró por 20 días para mejoramiento, para mantenimiento. Esta es una planta que normalmente está teniendo muchos parates, sobre todo en este año ha tenido bastantes paradas de planta, y esto hace que se ponga en duda, para decirlo de alguna manera, si esta planta está funcionando bien o está funcionando mal, y por otro lado, si está en capacidad de poder producir lo que el gobierno de Luis Arce dice. Y el último tema, que es el más importante de todos. Desde medios bolivianos se está hablando que Bolivia está entregando a la República Argentina cerca de 14 millones de metros cúbicos día a un costo de $20 el millón de BTU. El tema es que aparentemente se firmó una adenda, aparentemente, porque ni siquiera fue anunciado por el gobierno boliviano ni por el gobierno argentino. Esa adenda aún todavía no se conoce. Bueno, ya hemos cursado los pedidos correspondientes para tratar de saber de qué se trata esta adenda, qué fue lo que se arregló, en qué precios y, lo más importante, en qué temporada, porque no es lo mismo que a mí Bolivia me entregue 14 millones de metros cúbicos día todo el año, o que me entregue 14 a 18 o 14 a 16 en invierno, que es cuando yo necesito el gas, y que me entregue 6, 7 millones de metros cúbicos día en el verano, que es cuando yo menos lo necesito. Vamos a ver qué es lo que dice la adenda. Por el momento, hasta donde yo sé y con las personas que pude hablar, esa adenda todavía no ha sido pública. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con este tema también. Y ahora sí, nos vamos a la República Argentina, que, señoras y señores, ha pasado absolutamente de todo. Lo más importante para destacar, primero, aumento de nafta. En una decisión que Claudio Chiarutini hubiese dicho que lo hubiese llamado como suicida, de hecho lo dijo en este programa, tanto Ryzen como Action el domingo de la semana pasada aumentaron un 11% en la localidad de Lamba el precio de todos los combustibles. Este porcentaje fue un poquitito mayor en el interior del país. YPF no había dicho nada. YPF dijo que fue tomado por sorpresa. Rápidamente YPF, ¿qué fue lo que tuvo que hacer? Tuvo que también aumentar los precios. ¿Por qué? Porque si no, en 10 minutos les vacían todos los surtidores, les vacían todas las estaciones de servicio, porque un 11% es un porcentaje considerable. Independientemente de ello, desde la Cámara de Expendedores de Combustibles todavía están indicando que hay aproximadamente entre un 25 y un 35% de atraso en el precio de los combustibles. No le llama la atención, no le llama la atención que a fin del mes de mayo, primeros días de junio, tengamos algún toquecito más en el precio. Vamos a ver cómo viene este tema,
pero el atraso de precios es todavía considerable y es una de las tantas razones por las cuales se están generando los faltantes, entre ellos de gasoil, sobre todo en el interior del país. El otro tema que también es fundamental que tengamos que contar fueron las famosas audiencias públicas que se celebraron la semana pasada durante 3 días para tratar, número uno, el precio de ingreso al sistema de transporte del gas natural, la quita de subsidios a la energía eléctrica y la quita de subsidios al gas natural. Bueno, fue una audiencia un poco extraña porque quienes tenían que presidir la audiencia y quienes eran los que iban a decidir el porcentaje de quita de subsidios a estas tarifas, se fueron a visitar una planta, no estuvieron presentes. No estuvo presente ni la plana mayor de la Secretaría de Energía, ni estuvieron presentes los interventores del Enargas, ni del Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Básicamente, ¿qué fue lo que se decidió? Que las tarifas en promedio, tanto de energía eléctrica como de gas natural, van a aumentar un 20%. Ustedes tengan en cuenta que y esto por el año 2022, ustedes tengan en cuenta solamente todos los aumentos atrasados que tiene la industria en este momento y la inflación que se prevé para el año 2022, que en el mejor de los casos y a nivel de inflación formal, para decirlo de alguna manera, va a estar cercana al 70%. Es decir, esta quita de subsidios no soluciona absolutamente nada. La idea de quitar subsidios es que entre el generador y el productor y el distribuidor se genera una diferencia de precio que no está pagando el consumidor final. Al no estar pagando el consumidor final, la tiene que pagar el Estado. ¿Cómo se paga eso? Mediante subsidios. ¿Cómo se recauda ese subsidio? A través de impuestos. Todo lo que usted paga de IVA, de impuestos a las ganancias, impuestos a los bienes personales y por sobre todas las cosas el impuesto inflacionario. En definitiva, 20% de aumento para las tarifas, nadie quedó contento, de las distribuidoras no quedaron contentas, los productores no quedaron contentos, me dicen que en el Ministerio de Economía tampoco quedaron contentos y un tema que también es muy importante, desde el gobierno se está lanzando la idea de hacer una segmentación de tarifas. ¿Qué significa esto? Que determinado porcentaje de la población que está en capacidad de poder abonar una tarifa plena sin subsidio, que la pague. Bueno, según la Secretaría de Energía, se han detectado 902.000 hogares en donde 902.000 personas que tienen la capacidad de poder pagar la tarifa plana directamente sin subsidio. Ahora el problema es el siguiente, nos encontramos con un pequeño problema. Esto es inconstitucional. ¿Por qué? Porque yo por un producto, por ejemplo, el cuadro que tengo atrás, no puedo cobrarle a una persona 25.000 pesos y a otra 15.000. El precio del cuadro es lo que vale, esté donde esté, no importa su condición social, si tiene plata o no tiene plata, si vive en Recoleta, vive en Caseros, o vive en Isidro Casanova, o vive en La Plata. El costo de los bienes es uno solo, y sobre todo cuando estamos hablando de bienes de servicios públicos. Por lo tanto, si esto se llega a tratar de implementar, primero, va a ser muy difícil para las distribuidoras hacer esta cuenta. Por lo tanto, ¿qué es lo que están haciendo las distribuidoras? Señores, ustedes denme la lista de las personas a las cuales ustedes quieren que yo le cobre la tarifa sin subsidio, yo se la cobro, ningún problema, pero yo se las cobro por cuenta de ustedes, a mí no quiero tener un ejército de gente en la puerta de mis oficinas con cacerolas haciéndome ruido. Va a ser un problema de ustedes. Y si se llega a hacer, insisto, cosa que yo dificulto mucho que
que yo creo que se haga, 2 o 3 meses. Estamos casi a final de mayo, junio, julio, agosto. Esto quizás con suerte se puede implementar en septiembre, octubre. Ya vamos a estar cerca del año preelectoral que va a ser el año 2023. ¿Se animarán a hacerlo? No sé. No sé si se van a animar a hacerlo. Les voy a contar un poquitito qué es lo que dicen los protagonistas del sector. La ley de distribución de gas natural tiene un concepto que es claro. Las variaciones del precio de la adquisición del gas serán trasladadas a la tarifa final al usuario de tal manera que no produzcan ni beneficios ni pérdidas al distribuidor. ¿Ok? Lo que está pasando ahora es que como los precios están, el valor agregado de distribución está congelado, esto no le está permitiendo a las empresas ganar el suficiente dinero como para poder mantener la estructura y por sobre todas las cosas mejorar el servicio. ¿Por qué? Porque los servicios de utilities en el mundo no solamente brindan el fluido eléctrico o el gas natural, brindan un montón de cosas para hacernos mejor la vida a nosotros. Eso no se puede hacer, las compañías no lo pueden hacer porque no están cobrando lo que tienen que cobrar. También dice, el nuevo esquema implica modificaciones en los sistemas informáticos y de facturación de las distribuidoras. Aún sin conocerse detalles sobre base en experiencias similares, es decir, segmentación, no hay experiencia en ningún lado, las distribuidoras estiman un plazo de 2 meses y que tendrá un costo significativo. La información sobre titularidad de los usuarios presenta limitaciones. En el año 2022 y por instrucción de Lianargas se enviaron comunicaciones a más de 3 millones de usuarios para que actualicen sus datos. No todos lo hicieron. Y acá lo más importante. La falta de previsibilidad encarece los costos del servicio. Las distribuidoras deben tener la oportunidad de contar con tarifas justas y razonables que permitan ingresos suficientes para cubrir costos operativos, impuestos y costos de capital, operando en forma prudente y económica. En el recálculo de los cuadros tarifarios de cada una de las distribuidoras se deben reconocer los costos del servicio. Eso es lo que dice la ley. Así que bueno, ¿qué es lo que proponen todas las cámaras? Es sancionar un precio estacional único, en donde se prevea un sendero de recuperación a definir por la Secretaría de Energía. ¿Y para qué esto? Para darle un poco de credibilidad y un poco de futuro al sector, porque ni con las audiencias públicas, ni con las medidas que está tomando el gobierno, se está dando previsibilidad en el sector. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Independientemente de esto, estos aumentos que se están proponiendo, por más que sean de un 20% y por más que a nosotros nos parezca poco, a muchas personas les implica gastar mucho dinero que no tienen. Así que también las distribuidoras piensan que se va a experimentar un aumento en la morosidad y por consiguiente, al no recibir el pago por parte de sus clientes, un aumento en las pérdidas. Esto va a impactar en los ingresos, en los resultados de las compañías y esperemos que no en los costos. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue este tema. La parte regulatoria todavía sigue bastante complicada. El lunes de esta semana, perdón, el domingo, para ser más exacto, de esta semana llegó el segundo barco regasificador de la compañía Accelerate. Se localizó en la ciudad de Bahía Blanca, en el puerto de Bahía Blanca. Va a ser la segunda terminal de regasificación que va a tener la República Argentina, sumada a la que ya tiene Escobar. Va a estar solamente por el invierno y va a recibir los barcos del ENGIE que dificultosamente está tratando de comprar
el gobierno argentino y que más adelante nos vamos a referir. Temita aparte, que es muy importante, ustedes ustedes piensen lo siguiente: hay un solo bloque que está operando Equinor junto con Shell y con YPF, que de aquí a 5 años, si llegan a tener éxito, pueden generar una renta cercana a los 32.000 millones de dólares en ingresos por exportación de petróleo y por ahorro de importación. Es mucho dinero, es mucho dinero. Yo no estoy, con esto no estoy aseverando que exista el petróleo, que esto sea inmediato, estamos hablando de 5 años por lo mínimo, pero es mucha plata que la Argentina tiene posibilidad de poder ingresar. Se están cumpliendo todos los procesos, proyectos de estudio ambiental. Ahora lo que se está haciendo es informar a toda la gente, sobre todo a la gente de Mar del Plata, cuáles son las medidas que se van a tomar de seguridad, cómo van a ser los procesos. Y esto va a traer acarreado, primero, muchísimo trabajo para la gente de Mar del Plata. Muchísimo trabajo para la gente de Mar del Plata. Y en segundo término, lo que va a ser bueno, generar riqueza, movimiento para una ciudad que, más allá de lo que nosotros las conocemos, que lo que vamos a veranear diciembre, enero y febrero, es una ciudad que tiene un puerto que está muy subutilizado y tiene instalaciones que están muy subutilizadas, y que la verdad que la ciudad necesitaría un ingreso de dinero extra, que esto se lo podría permitir. Vayamos a YPF. La producción de YPF creció un 16%, sí señores, creció un 16% en el primer trimestre del año 2022. Dio a conocer un balance con una ganancia neta de 26.000 millones de pesos. Esto es una buena noticia para YPF. La producción de crudo aumentó un 7% y la producción de gas aumentó un 20%. Todos estos porcentajes comparados con el primer trimestre del año 2021. En producción de shale se llegó a un nuevo récord. Prácticamente se duplicó lo que se hizo con respecto al año 2021. La producción de crudo no convencional tuvo un crecimiento del 52%, mientras que la del no convencional, la del gas no convencional, perdón, aumentó un 140% en relación con el igual trimestre del año anterior. No es poco. Felicitaciones para la gente de YPF. Ojalá que toda esta producción que ellos están aumentando, y que realmente es así porque son informaciones que se vierten a la Bolsa de Nueva York, ojalá que toda esta producción, primero, se mantenga a lo largo del año, segundo, aumente, y tercero, tengan posibilidad de evacuarla, sea por el oleoducto norandino, que se supone que para diciembre va a estar preparado para poder exportar petróleo argentino a través de Chile, y que también, bueno, haya suficiente gas como para poder abastecer a la República Argentina en algún momento y que se pueda exportar. Vamos a ver cómo viene ese tema también. Un tema que no es menor es, nosotros durante mucho tiempo en Sinsaco Energía criticábamos la forma que tenía en la que trabajaba Enarsa por un lado, ahora Energía Argentina, que es como se llama la empresa, y Camesa por el otro, porque cada uno hacía sus licitaciones, tanto de gas como de fuel oil, y se manejaban independientemente, prácticamente sin comunicación entre ellos, lo cual originaba unos problemas terribles, porque primero, se pagaba más caro, segundo, se compraban barcos que después no podían ser bajados, se compraba gasoil que no había logística como para poder integrarlos. Bueno, ahora hay un cambio de estrategia. Se lanzó una licitación conjunta entre Camesa y EIASA, o Enarsa, o Energía Argentina, llámenlo como quieran,
para comprar Fuel Oil por un lado y LNG por el otro para asegurar el consumo durante el mes de julio. Enarsa lanzó una licitación para importar 13 cargamentos de LNG, en tanto que Camesa concursó la compra de 8 buques de gasol y Fuel Oil. A diferencia de lo que sucedió en abril y mayo, esta vez el gobierno licitó al mismo tiempo la adquisición de gas natural y líquidos. En el lío de precios que hay en el mundo, y en un país como el nuestro, en donde la plata se cuenta de a billetes, esto es una muy buena noticia. Así que bueno, para que ustedes tengan una idea, la semana pasada se pagaron por 2 barcos del LNG que vinieron a Escobar 120 millones de dólares cada uno, más los gastos de gira, más los gastos de puerto. Entonces, cuando yo compro un barco, además de que primero tengo que conseguirlo, que ya explicamos acá, que es un tema bastante complicado, tengo que poner 120 millones de pesos antes de descargar el barco. Así que, bueno, esto lo que va a permitir es hacer un arreglo en conjunto entre, repito, Enarsa y Camesa, junto con los traders. Seguramente de esta manera se va a ahorrar algo de dinero. Gasoducto Néstor Kirchner. Dos temas muy importantes. El primer tema, en el último Sin Saco Energía que nosotros emitimos, dijimos que tal cual estaban dadas las condiciones de abastecimiento de gas natural, sobre todo por lo que se está dando por el plan Gas AR, no estaba adecuado a esa famosa capacidad de transporte que va a tener, perdón, el gasoducto Néstor Kirchner, cercanos a los 44 millones de metros cúbicos día. Bueno, a final de la semana pasada, la mayoría de las compañías operadoras que están en la República Argentina pidieron modificar algunos puntos del plan Gas AR. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Además que el gasoducto todavía no se empezó a construir. Además que los caños para construir el gasoducto todavía no se pagó el anticipo. El anticipo no es un tema menor. Perdón. El anticipo no es un tema menor, como les decía, porque es el que permite congelar el precio de los caños, sino que hoy no se sabe bajo qué regulación va a estar este gasoducto. Entonces, si yo soy un operador y tengo que pensar a quién, y voy a producir más gas, y tengo que pensar a quién se lo voy a vender al que ya le conozco. Voy a vender mi gas a las comercializadoras, a las distribuidoras, a las grandes industrias, lo voy a vender a través de comercializadoras y lo voy a transportar a través del TGN, de Transportadora Gas del Norte, y del TGS, Transportadora Gas del Sur, en donde yo ya tengo tarifa, ya tengo precio y ya tengo regulación. Ahora, si a mí me obligan a poner gas en un gasoducto que todavía no se construyó, que no sé quién me va a comprar y que no sé a qué precio me lo va a comprar, bueno, señoras y señores, por favor, señores del gobierno, explíquenme cómo va a ser la regulación de este gasoducto para que yo pueda de alguna manera presupuestar de aquí a los próximos 3, 4 años, que es lo que va a tardar en finalizarse este famoso ducto, y yo pueda prepararme y empezar a firmar contratos a largo plazo. Ustedes tengan en cuenta que en Argentina los contratos se firman de a 1 o 2 meses como mucho. Como mucho. Bueno, si va a haber un ducto capaz de transportar 44 millones de metros cúbicos día, ya se pueden empezar a hacer cartas de intención, se pueden empezar a hacer negociaciones como para que ese gas que apenas entra al gasoducto ya tenga dueño del otro lado. La otra gran idea que está teniendo el gobierno, y ojo que muchos economistas esto me lo estaban marcando como una tendencia que el gobierno podría llegar a
acercar, aproximarse, es que en el gobierno están explorando la posibilidad de que ENARSA emita un bono para financiar parte de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Un bono. Primera cosa que nosotros podemos desprender de esto. El famoso financiamiento que el gobierno decía que tenía para este gasoducto no lo tiene. Primer tema. Segundo tema. El que va a hacer el bono es ENARSA. El que va a lanzar el bono es ENARSA. Quiere decir que existen muchas posibilidades de que este gasoducto lo opere y lo mantenga ENARSA, que no tiene absolutamente ninguna experiencia en operación y mantenimiento de ductos. Fuentes del equipo económico están diciendo que lo ideal sería que el bono no solamente fuera suscripto por petroleras, sino por cualquier inversor, ya que esto se podría ver como un caso testigo para que comiencen a surgir proyectos productivos capaces de canalizar ahorro privado y reducir paulatinamente la masa de las LELIQs que emite el Banco Central. Para que ustedes tengan una idea, el Ministerio de Economía precisó que el mes pasado, la cantidad de LELIQs que trataron de colocar en el mercado y no pudieron es realmente alarmante. Esto empieza a indicar que el mercado ya no le está creyendo al Ministerio de Economía, a la República Argentina. Si esta situación se mantiene a través del tiempo, podríamos llegar a tener graves problemas. Para que ustedes tengan una idea, el stock de los pasivos remunerados del Banco Central, que son en mayoría estas LELIQ que yo les estaba contando, supera los 5.5 billones de pesos. Y la reciente suba de la tasa anual por parte del Banco Central a del 47 al 49% implicará un incremento de dicho stock de 3,4 billones en los próximos 12 meses, solamente por la renovación, suponiendo que no haya más emisión de LELIQ, cosa que no va a suceder. Van a seguir emitiendo LELIQ. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Acá habría que ver primero si hay conversaciones entre, primero, compañías operadoras, segundo, bancos de inversión y tercero, bajo qué legislación se va a emitir ese bono. Yo no creo que nadie se anime a comprar un bono de este tipo bajo legislación argentina. Este tipo de bonos normalmente se gestionan bajo legislación extranjera, es decir, normalmente legislación norteamericana. Esto lleva un tiempo, por lo menos 2-3 meses. 2-3 meses en la vida no es absolutamente nada, pero 2 o 3 meses de atraso en la construcción de un gasoducto en el que, reitero, se licitaron los caños, se adjudicaron y no se pagaron todavía, es mucho tiempo. La intención del gobierno es tenerlo operativo en el año 2023. Yo no creo personalmente que sea así. Con suerte, finales del año 2024. Bueno, otro temita importante que es importante destacar en lo que pasó esta semana es que el gobierno está puliendo un nuevo proyecto de ley para promover el desarrollo hidrocarburífero.
hidrocarburífero, perdón. Pero el cristinismo sigue sin darle luz verde. ¿Qué es lo que quieren desde el Ministerio de Energía, precisamente el ministro Guzmán? Que las empresas puedan acceder a un régimen de promoción en donde van a gozar del derecho de comercializar libremente en el mercado externo, es decir, exportar, el 20% de su producción de hidrocarburos generados por nuevos proyectos, con una alícuota del 0% de derechos de exportación y libre disponibilidad del 100% de las divisas. En castellano, yo genero un proyecto nuevo. De ese proyecto nuevo puedo extraer 100 barriles. De esos 100 barriles, bajo la nueva ley, el gobierno me permitiría exportar 20 barriles con arancel cero, y lo que yo obtenga por la exportación de esos barriles no tendría la obligación de liquidarlos en la República Argentina, sino que los podría liquidar en cualquier parte del mundo. Eso para las empresas sería un golazo y sería un muy buen incentivo, como la ley así lo indica, para generar nuevas inversiones. El tema es el siguiente: si se hace una ley de incentivos a la producción hidrocarburífera, después se va a pedir una ley de incentivos a la producción de remedios, una nueva ley de incentivos a la producción de granos, una nueva ley de incentivos a la ley del conocimiento, y así, tal y tal y tal. Otro beneficio que tendría esta ley es que los sujetos incluidos en el régimen de promoción van a gozar del derecho de traer materia prima también con arancel cero. Así que bueno, vamos a ver cómo avanza esto. En el medio seguimos con los mismos problemas de siempre. Y ya para ir terminando, ustedes saben quién es Rucci. Rucci es el secretario general del gremio petrolero de la provincia de Neuquén. Estuvo en Permian, en Estados Unidos. Y se los leo tal cual lo que dijo. Marcelo Rucci, secretario general de Petroleros Privados, reclamó normalizar el flujo de divisas al exterior. Esto es un claro mensaje hacia el gobierno. Mejorar los precios, y reconoció que está perdiendo competitividad. Rucci advirtió que la diferencia de precios en Argentina con respecto a los internacionales es un obstáculo a las inversiones en Vaca Muerta. En Estados Unidos lo vi clarito. El volumen de inversión requiere de actores globales que compitan en inversiones en otros lugares. Estamos perdiendo competitividad porque antes de invertir acá, prefieren hacerlo en otro lado. Esto, si lo hubiese dicho alguien de la oposición, se entiende. Si lo hubiese dicho hasta algún empresario, se entiende. Si lo hubiese dicho yo, se entiende, pero lo está diciendo el mismo Marcelo Rucci, que es del riñón del senador Pereira. Es un mensaje muy, muy fuerte. Y por otro lado, yo creo que es un lavado de cabeza, primero para él mismo, para que él se replantee qué es lo que está haciendo como líder sindical en la provincia de Neuquén, cuáles son los impedimentos sindicales que hay para todas las empresas que hoy están trabajando en Neuquén y que tienen serios problemas para trabajar porque las trabas sindicales son caras y muy fuertes. Así que bueno, bien que el hombre se haya dado cuenta de que existen algunos problemas y que no está todo tan bien como el gobierno nos está contando. Otro tema que tiene que ver con lo que estábamos hablando anteriormente es que Vaca Muerta, con el potencial que tiene, podría superar el promedio de las 2000 etapas de fractura.
Esa es la proyección que realizan las compañías que hoy están trabajando en la República Argentina. ¿Cuál es el problema? Se empiezan a encontrar barreras. Las empresas están con sus equipos al límite y importar un set de fractura resulta muy complejo debido a lo que cuesta. Ustedes no se olviden que acá los precios del gas natural están, a los productores argentinos están cercanos a los $4 y estos equipos, mientras que en el mundo están a precios mucho más altos, estos equipos son muy caros y además hay serios problemas para poder importarlos. ¿Por qué? Porque al momento de tener que pagarlos, el Banco Central no libera la plata, como para poder pagarlos. Entonces eso hace que importar un set de fracturas sea realmente una tortura franciscana. Bueno, ya están avisando que se está llegando a una especie de límite en todos los récords que se vienen rompiendo todos los meses en cuanto a set de fractura, longitud de fracturas, cantidad de pozos, metros cúbicos de producción, barriles de petróleo. Este es un tema que se viene hablando y que fue parte del reclamo que se hizo esta semana en un evento que se hizo en el Hotel Alvear, en donde estuvieron el primer día todos los productores, dijeron que la roca era maravillosa, que el recurso era maravilloso, pero que, como nosotros siempre decimos, el problema está un poquitito más arriba. Bueno, vamos a hablar un poquitito de números ya para ir finalizando esta edición de Sin Saco Energía. Balance en dólares, la importación de gasoil de Gamesa llevó el déficit comercial a los 750 millones de dólares en marzo del año 2022. Les repito, 750 millones de dólares gastamos en marzo del año 2022 por importación de gasoil. Si ustedes ven el general entre importación, la variación entre marzo del año 2022 y marzo del año 2021, gas natural 41 millones de pesos, gasoil grado 3 163 millones de pesos, nafta grado 2 y grado 3 115 millones de pesos y aeroquerosén 424 millones de pesos. La balanza comercial no da más. De alguna manera tenemos que empezar a tratar de generar las condiciones necesarias como para que se empiecen a producir productos energéticos en la República Argentina. Acuérdense, nosotros nunca hablamos de autoabastecimiento energético, sino de lo que estamos hablando es de seguridad de abastecimiento. Hay muchísimos instrumentos por los cuales yo puedo exportar energía por un lado y puedo recuperar lo que yo gano por esa exportación y poder pagar importar energía por el otro. Por ejemplo, en este momento Brasil nos está exportando energía eléctrica como lo hace todos los años. Uruguay nos está exportando energía eléctrica como todos los años. Y nosotros, al final del año, se hace la cuentita, o le pagamos, o le devolvemos la electricidad, o le pagamos. Así que bueno, esto ha sido Sin Saco Energía, un programa cuya idea fue de nuestro querido y extrañado amigo Claudio Chiarutini. Este programa se hace gracias al apoyo de la gente de Consulmed, que ha confiado en nosotros. Se hace gracias al auspicio de la empresa Enel, que es la concesionaria de Edesur en la República Argentina. Y gracias a mucha gente que en forma anónima nos da una mano para que esto pueda seguir saliendo. Espero que el programa les haya gustado, tanto por YouTube como por Twitter, que ya todos los que siguen este programa lo conocen, y se los voy a poner debajo por las dudas
dudas para que lo tengan. Me pueden hacer todas las preguntas que quieran, yo con muchísimo gusto las voy a responder. Habiendo pasado 55 minutos de programa, les deseo que tengan un buen resto de miércoles, un muy buen jueves, un muy buen viernes, excelente fin de semana y Dios mediante, nos vemos la semana que viene. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar presentes y por ayudarnos como lo están haciendo. Chao.